Tardes, queridos hermanos y hermanas y simpatizantes de la Fraternidad Rosa Cruz. Continuamos con nuestro estudio del sentido ideal de la vida. En este momento leeremos el capítulo titulado El reino animal por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragusino. Nos dice el maestro: cuando dedicamos nuestra atención a estudiar alguna ciencia, lo primero que debemos hacer es conocer el sentido exacto de la palabra que sirve de fundamento o base a tal conocimiento. Nos dice el maestro que esta es una clave fundamental para realizar cualquier estudio. El reino animal. ¿Qué quiere decir la palabra animal? Nos dice el maestro, quiere decir reino animado, es decir, que es capaz de libre movimiento o acción. Si buscamos en un diccionario, vemos que la palabra anima viene del latín anima, que indica que hay un poder que anima o mueve. Por tal razón, todos los seres vivientes tienen alma, porque están animados o dirigidos por un poder interior subyacente en lo interno de su naturaleza. El filósofo idealista contempla los hechos y al verlos trabaja por comprender y sentir la realidad del alma del mundo, animando a todos los seres. Y así sabe, no cree como la gente pasiva que el alma es el poder productor de movimiento y el movimiento es vida. El mundo animal es múltiple e incalculable en sus jerárquicas variedades de formas y modos. Los océanos, por ejemplo, guardan en sus entrañas peces en múltiples formas y variedades, algunas ya catalogadas y otras sin catalogar. En las profundidades de los océanos hay peces sin ojos que se mueven con entera libertad utilizando la sensibilidad, la que reemplaza sorprendentemente la capacidad visual, pues allí los ojos no tienen ninguna utilidad, porque no existe luz en el sentido formal que damos a este término. Los sociólogos han pensado que de los mares el hombre podría extraer alimentación para toda la humanidad y sobrarían aún grandes cantidades, pues entre peces no más y algas marinas poseedoras de proteínas, la especie animal podría nutrirse, crecer y evolucionar. En la corteza terrestre hay multitud de variedades del reino animal, entre reptiles, batracios, insectos, gusanos, aves y cuadrúpedos. Todos aquellos modos de la existencia animal son los verdaderos prodigios de la vida en la forma y de la forma en la vida. Cada jerarquía animal tiene sus modos y naturaleza, acondicionados a sus necesidades vitales y al sustentamiento de su capacidad para reproducir su especie, cumpliendo así la finalidad que le ha sido asignada por la endoconsciencia
o interna sabiduría. Contemplando la actividad animal, parece que fueran funciones sin razón, porque los seres nacen, viven, crecen y se multiplican y luego fenecen, siguiendo ese ciclo rutinario a través de los tiempos, sin que aparentemente se vea una finalidad real. Sin embargo, la finalidad solemne, sublime y extraordinaria fue descubierta por los sabios caldeos, magos y gimnosofistas. El descubrimiento o finalidad de la función que cumplen los seres vivientes en la tierra merece ser conocido por todos los hombres que, cansados de creer, quieren al fin saber. Esa multiplicidad de familias y especies son los filtros que la naturaleza ha elaborado para ir refinando en ellos y a través de ellos el desenvolvimiento de una facultad extraordinaria llamada senso-conciencia. En cada especie animal, la conciencia en evolución gana un género de experiencias que no se puede obtener en otra. La idea de purificación de una sustancia por el proceso de decantación y filtración, cada vez por redes más finas, muestra la transformación y realización de conciencia que se va sucediendo a través de las especies en seriación múltiple del reino animal. Cuando un lavatorista quiere extraer una esencia espirituosa, tiene que empezar por verificar un proceso sucesivo de purificaciones, pasando la materia por filtros cada vez más finos, para poder así eliminar las sustancias más densas, hasta que al fin, después de un largo proceso, logra extraer la esencia que se hallaba latente u oculta en la sustancia. Lo mismo sucede con la conciencia. Ella subyace en la interioridad de la materia y por el largo proceso de la evolución va ascendiendo en espiral de los reinos mineral y vegetal hasta el humano, donde la grande obra debe hacerse ostensible. Pues en libertad de movimiento y actos, la vida se va refinando poco a poco hasta alcanzar el animal humano y continuar sus utilizaciones cada vez más finas, del intonso al sabio, del sabio al superhombre, del superhombre al adepto, al demiurgo. Seres, estos últimos, cuya evolución es tan grande que nosotros, los humanos comunes, en el estado actual de evolución, estamos muy lejos de poder comprender. No debemos olvidar que la evolución es la ley de la vida. Y este axioma es el que debemos entender debidamente para comprender cómo todas las formas vegetales y animales son filtros múltiples a través de los cuales se va refinando la conciencia, pasando sucesivamente de la endoconciencia a la mesoconciencia, de la mesoconciencia a la inteligencia, de la inteligencia a la superconciencia, y de allí, en gradaciones cada vez más sutiles,
hasta alcanzar la senso-conciencia y luego la ultra-conciencia en grados indefinibles e infinitos. Por ello, cuando en el proceso histórico aparecen seres como Buda, Jesús y Platón, que saben sentir la unidad de la vida en mística unción por interna autorrealización ideal, obviamente se sienten hermanos de todos los seres y de todas las cosas, sin excepción, porque en aquellos egos de gran evolución, la conciencia interna aflora a la conciencia y así viven en dos mundos, siendo un solo ser. En ellos, la mística es sabiduría. La sabiduría es conciencia y la conciencia es hija de la sensibilidad, que es el primer movimiento del espíritu en la naturaleza y en la evolución, marchando hacia la realización de la autosenso-conciencia, teniendo como fundamento de tal evolución la sensibilidad, porque a ella le debemos la razón de ser del despertamiento ideal del ser interno. Entendiendo bien que el proceso de la evolución no tiene otra finalidad que el desarrollo de la autoconciencia y sabiendo por tal que los reinos vegetal, animal y humano en sus etapas primitivas son simplemente vehículos a través de los cuales la senso-conciencia se desarrolla, entonces llegaremos a la comprensión de algo fundamental. En la evolución, las plantas no se convierten en animales, ni los animales en hombres, aun cuando sean interdependientes en el proceso de la nutrición general, como ya lo hemos visto, sino que la conciencia va pasando por la llamada figuradamente escala de Jacob, del mineral a la vida vegetal, de la vida vegetal a la vida animal y de lo animal a la vida humana y de la vida humana a la superhumana, estado lógicamente llamado del superhombre o maestro de la humanidad. Y de allí en adelante en un crescendo indefinido e infinito, hasta que el ser en evolución logra unir la conciencia humana con la conciencia cósmica. Y entonces las dos se han hecho una, completando el ciclo total de la evolución terrestre y quedando así el ente en evolución en capacidad de viajar libremente en el sistema solar como alma libre, no estando ya en aquella altura sometido a la eterna ley de causalidad o causación. Porque el adepto, así liberado, es para sí él mismo la ley. El que entiende el proceso de la evolución como es desarrollo progresivo de la conciencia hasta llegar a la autoconciencia, no cometerá la ligereza o insensatez de decir que el animal se convierte en hombre, porque esto no ha sucedido ni sucederá jamás. El perro, por ejemplo, es nuestro más fiel amigo.
Es uno de los hermanos menores en los cuales el estado de conciencia se aproxima más al estado de la naturaleza humana en materia de sensibilidad y conciencia, sensibilidad y nobleza, siendo en el perro la nobleza mucho más definida y sincera que en el hombre. Mas lo que pasa de un reino al otro no es el animal, sino la conciencia actualizada, y no su forma o estructura, porque la forma perro siempre será tal, siendo eso sí maravilloso filtro en el proceso evolutivo de la conciencia. En la raza de los caninos, por ejemplo, existe también la jerarquía en el proceso de evolución, pues hay algunos muy inteligentes, demostrándose superiores a su especie, y otros muy nobles, porque poseen exaltada sensibilidad. La evolución en paralelo va actualizando conciencia y sensibilidad, siendo la sensibilidad la delicada facultad con la cual muchos y nobilísimos canes superan a multitud de estados de la conciencia humana. Pero tal facultad, la sensibilidad, por noble que sea, no deja de ser instintiva en el animal. Y por tal es indispensable que esa facultad anímica transite hacia el reino humano, iniciando su trabajo en tribus un tanto primitivas. Porque el tránsito de lo realizado en el animal hacia la evolución de la conciencia en el reino humano es demasiado alta, y por tal resulta que es indispensable a tal evolución anímica ir tomando los más primitivos estados para poder ascender progresivamente en la escala humana, para que lo instintivo se convierta en conscientivo real y positivamente. En el humano, cuando se va sucediendo la preciosa amalgama de sensibilidad y conciencia, tendremos el maravilloso y superior estado humano que debemos mencionar para hacerlo inteligible, como el tipo del superhombre. Así como es indispensable que las humanidades en curso aprecien y cultiven el reino vegetal con verdadero cariño, porque de él depende nuestra subsistencia, pues el vegetal es fuente de relación orgánica entre el reino mineral y el reino animal. Así, el reino animal más inmediato al animal humano debe ser tratado con inteligencia y cuidado, como el hermano mayor de una familia quiere y guía a su hermanito menor, con cariño, con sentimiento. Así es como el ente humano debe ver a sus hermanos menores, los animales, seres poseedores de sensibilidad, que sufren y que aman como nosotros, y por tal razón deben ser tratados con el divino sentimiento que nace del verdadero conocimiento de la unidad de la vida. En estas fotografías vemos la zarigüeya
que ha sido confundida por muchos campesinos, hermanos, con una rata. Entonces, desafortunadamente, pues la matan, la golpean, y ella cumple un papel muy importante en el ecosistema. Y a pesar de que, y aparte de eso, es una madre formidable, porque siempre anda con sus hijitos en su espalda. Asimismo está la babosa, que también cumple un papel importante, y pues desafortunadamente por ese desconocimiento le echamos sal, la matamos. Entonces el maestro nos invita a eso, ¿no? A tener más ese divino sentimiento hacia nuestros hermanos los animales. La vida es una, pero las formas en que ella se manifiesta son múltiples. Así como el agua es una, pero toma la forma del recipiente en que es depositada. Aquí también vemos esta pequeñita aranita que en sí también manifiesta la vida universal en su pequeña forma. Y muchas veces, porque nos da miedo, tenemos conceptos erróneos, la matamos, la estripamos, y como nos dice el maestro, es la misma vida que late en esas pequeñas formas. Continúa el maestro. En la seriación de la jerarquía animal, tenemos que los que están más elevados son los cuadrúpedos y las aves. Los cuadrúpedos, con su espina dorsal paralela a la tierra, y el hombre, con su espina dorsal perpendicular, encarnan el sentido científico de la cruz. Siendo la espina dorsal animal el aspecto pasivo de la luz astral universal, y la perpendicular humana el aspecto activo, por donde actúa la misma suprema energía. El magnetismo solar, cuyo campo cubre el orbe total del sistema, es cortado, como diría un electricista, por el movimiento de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, y entonces se produce el movimiento que es vida. La electricidad es el movimiento del magnetismo. Esta vida que poseen todos los seres vivientes en la superficie de la Tierra procede en primer lugar del Sol, y en segundo aspecto, en cada lugar del espacio, por el planeta que en su movimiento convierte el magnetismo en electricidad, la cual fluye hacia el exterior del cuerpo planetario. El animal, con su espina dorsal paralela a la tierra, es de naturaleza puramente instintiva, como corresponde a la función del espíritu grupo que gobierna la especie, haciendo fluir la corriente electromagnética por su espina dorsal animal paralela a la tierra. El árbol deriva la energía electromagnética por sus raíces, y luego, por inducción solar, la eleva hacia los tallos, donde se produce la flor y la semilla. El animal, con su espina dorsal horizontal, hace circular su energía electromagnética por su espina dorsal y representa, como ya lo dijimos, el polo horizontal de la cruz, mientras que el vegetal es la línea perpendicular ascendente.
El hombre erguido sobre la tierra es lo contrario del árbol, pues toma su alimento por lo alto, especializando energía solar por la cabeza, por los sentidos y por la boca, ingiriendo las sustancias. Y así su nutrición sigue la línea descendente, produciendo su semilla en dirección a la tierra, mientras que la planta la genera en dirección al sol. Esa cruz admirable que verifica en su proceso evolutivo los tres reinos ha dado nacimiento a la cruz simbólica que sirve de meditación a los esoteristas de todas las edades. El hombre resume los reinos en proceso espiral ascendente y por ello el hombre posee vida vegetativa, instintiva y luego conscientiva. Los hombres tenemos de animal todo lo fisiológico e instintivo, porque la conciencia que en lo humano se individualizó ha transitado a través de las edades en los reinos, hasta humanizarse en maravillosa y divina eclosión. El ave es análoga al hombre por su postura en dos pies y su busto erguido hacia el espacio. Por eso, el ave es algo enteramente ideal en la naturaleza, pues no es puramente animal en sus modos, ni humana en su inteligencia, y su sensibilidad un tanto subjetiva aspira siempre a la plenitud, a la expansión, al libre movimiento en los espacios, y por lo tanto es capaz de plantar sus pies sobre la madre tierra como el hombre, como de elevarse libremente en la atmósfera con tanta libertad como sentido angélico. La verdadera espiritualidad es la mística hacia la vida, y por tal razón nosotros debemos cultivarla como ideal, amando los seres y las cosas. Hay que amar toda expresión de vida sin ligarse en modo alguno a sus formas transitorias. Así como las damas del alto mundo aspiran y se extasían en la esencia del perfume, sin ligarse al recipiente que lo contiene. El Padre ama al Hijo no por la corteza, sino por la vida que en él respira. El Hijo ama al Padre y a la Madre no por sus formas, sino porque ellos han sido el canal por donde la vida ha fluido hacia él, para darle vehículos donde se está convirtiendo en ser consciente y senciente. Todos estos y otros múltiples amores son realmente culto a la vida manifestada en la forma. Como en el proceso ascendente de evolución, el animal y la planta son nuestros reales y positivos hermanos, y aún manantiales donde se nutre nuestra vida, debemos amarlos en primer lugar por sincero agradecimiento, y en segundo lugar porque todos somos modos de la infinita vida en diferente estado de conciencia, pero en crecimiento y evolución constantes. Todos somos iguales en esencia, pero diferentes en grado evolutivo, diferentes en grado de conciencia actualizada y de amor realizado, pues conciencia y amor son los dos polos maravillosos de la vida. La conciencia
es lo que los esoteristas llaman ego. Y el amor actualizado es el alma del mundo, individualizada en la naturaleza del hombre. Alma y conciencia existen en los reinos vegetal y animal, pero en sentido subjetivo y no en el objetivo de la conciencia. La diferencia real entre el animal y el animal humano, que son los dos polos del mundo fenomenal, se ven diferentes verdaderamente en que el animal se mueve solamente por instinto y el hombre, más o menos evolucionado, por la conciencia actualizada. Por ello, en la esfera del instinto encontramos la analogía entre lo humano y lo animal. Y solamente en la conciencia actualizada vemos el verdadero humano en crecimiento y evolución. Quien observe atentamente descubrirá que no hay nunca dos seres humanos con el mismo estado de conciencia, siendo esa la demostración exacta de que la ley de evolución del ego o conciencia y de la necesidad del renacimiento o reencarnación para que esa evolución se verifique. Contemplando psicológicamente a los seres humanos que tratamos, si observamos bien, a poco que lo hagamos, descubriremos exactamente la diferencia de grados en el desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia. Lo que más hace falta en la evolución actual de la humanidad es la actualización del alma, de sensibilidad, de estética, que se traduce en delicadeza y bondad. Aquí en estas imágenes vemos como momentos en que el humano muestra su sensibilidad, su delicadeza, su bondad hacia los demás. Vemos aquí ayudando a los habitantes de calle, a los seres discapacitados, a la misma naturaleza, enseñar a los niños a ser también empáticos con los demás, ayudar a los seres mayores. Esto nos demuestra la actualización del alma, de sensibilidad, de estética, que como nos dice el maestro, se traduce en delicadeza y bondad. Hemos estado necesariamente amalgamando animal y hombre para que la comprensión del tema se actualice y podamos comprender la maravillosa escala de Jacob, la cual, partiendo desde el mineral, asciende en divina espiral a través del vegetal, del animal y del hombre, para ir alcanzando progresivamente la conciencia del superhombre, y así en progresión indefinida e infinita, sin concepto de tiempo ni limitación de espacio, hasta que lo divino se humanice y lo humano se divinice. Voy a hacer un pequeño resumen de algunas partes importantes, esenciales de la conferencia. El maestro comienza su disertación sobre el reino animal, aconsejándonos que cuando deseemos estudiar una ciencia cualquiera que sea, lo mejor es conocer el sentido de la palabra que sirve de base o fundamento a su conocimiento. Esta sabiduría, esta ciencia, se conoce como la etimología. Y nos dice que tengamos esto como una norma y será esta una gran llave de sabiduría.
Animal, del latín anima, que significa alma o aliento. Por eso nos dice el maestro que todos los seres tienen alma, porque están animados o dirigidos con un poder interior. Nos resalta la inmensa variedad de especies, no solo terrestres, sino marinas. Los científicos han estimado un total de 230.000 especies marinas documentadas, incluyendo a 16.000 especies de peces, y se ha estimado que casi 2 millones de especies marinas aún no se han documentado. Pero, ¿cuál es la finalidad real de esta multiplicidad de familias y especies, las cuales observamos que nacen, crecen, se multiplican, mueren en un proceso cíclico sin una función real? Nos dice el maestro que son los filtros que la naturaleza ha elaborado para ir refinando en ellos y a través de ellos el desenvolvimiento de una facultad extraordinaria llamada la senso-conciencia. En cada especie animal, la conciencia en evolución gana ciertas experiencias que no puede obtener en otra especie. Nos dice que lo mismo sucede con la conciencia. Ella subyace en la interioridad de la materia y por el largo proceso de la evolución va alcanzando estados cada vez más sutiles, del mineral al animal, al hombre primitivo, al hombre actual, al superhombre, al adepto, al demiurgo, y de allí en adelante, hasta que el ser en evolución logra unir la conciencia humana con la conciencia cósmica. Y entonces las dos se han hecho una, completando así el ciclo de evolución terrestre. Nos recalca que es importante tener en cuenta que en la evolución las plantas no se convierten en animales, ni los animales en hombre. Más lo que pasa de un reino al otro es la conciencia actualizada. En la evolución en paralelo, va actualizando conciencia y sensibilidad. En el humano, cuando se va sucediendo esa preciosa amalgama de sensibilidad y conciencia, tendremos el maravilloso y superior estado humano del superhombre. Los animales cuadrúpedos, con su espina dorsal paralela a la tierra, y el hombre con su espina dorsal perpendicular, encarnan el sentido científico de la cruz. Siendo la espina dorsal animal el aspecto pasivo de la luz astral universal y la perpendicular humana el principio activo por donde actúa la misma suprema energía. El hombre erguido sobre la tierra toma su alimento por lo alto, especializando energía solar por la cabeza, por los sentidos y por la boca, ingiriendo las sustancias. Al contrario del árbol, que deriva la energía electromagnética por sus raíces y luego, por inducción solar, la eleva hacia los tallos, donde se produce la flor y la semilla. El hombre es, por lo tanto, un animal solar terrestre, mientras que la planta es terrestre solar, al par que el animal es el centro de convergencia de los dos poderes. Nos dice el maestro que el hombre resume los reinos en proceso aspiral ascendente y por ello el hombre posee vida vegetativa, instintiva y luego conscientiva.
La diferencia real entre el animal y el animal humano es que el animal se mueve solamente por instinto y el hombre, más o menos evolucionado, por la conciencia actualizada. El animal y la planta son nuestros reales y positivos hermanos. Debemos amarlos, cuidarlos y respetarlos. En primer lugar, por sincero agradecimiento. Y en segundo lugar, porque todos somos modos de la infinita vida en diferente estado de conciencia, pero en crecimiento y en evolución constantes. Bueno, muchas gracias al maestro Israel Roca Romero por esta bella conferencia sobre el reino animal. Que sus enseñanzas sean cual semillas benditas que fructifiquen en nuestros corazones, para que logremos algún día, no lejano, actualizar la divina amalgama de sensibilidad y conciencia. Muchas gracias.